la inmensidad de los bichos raros, niños sueltos. Muy buenas tardes, estamos aquí en nuestro programa número 6 de Lenguas Diversas. El día de hoy estaremos hablando de la campaña Mujeres sin Violencia y de los transfeminicidios. Vamos a escuchar dos temas antes de empezar con nuestros entrevistados. Estamos con DJ Mick y Cristina Gavilanes, y a la vuelta de estos dos temas vamos a volver. El primero son de Señor Maniquí y el segundo La Mafia Andina con Warmi Hatari. Volvemos. El maricón del pueblo.
Un espacio de discusión y reflexión de la cotidianidad, del placer, lo corporal, lo colectivo, lo individual, las dificultades y los retos de ser mujeres y diversidades sexogenéricas en la modernidad. Que bela aberração. É muito tarde, macho alfa. Eu não sou pro teu bico. Pichincha Universal. Não. Me acosté a caminar durmiendo. Dios, déjame salir del... Estamos de vuelta aquí en Lenguas Diversas en este programa número 6 y estamos de invitados con Cristina Grijalva y DJ Mick. Estamos con la Cris, que es comunicadora digital freelance en Alemania y ahora está trabajando en la presencia digital de la campaña Mujeres sin Violencia. Aquí tenemos el tríptico que nos ha traído, así que si lo pueden ver y buscar en Facebook está la campaña. Trabaja marketing digital y redes sociales. Y el Mick, pues súper conocido por toda la gente. José Micrófono, vocalista y DJ de bandas pioneras del funk y el hip hop como La Grilla Clica y 38 que no juega, y ahora vinculado al proyecto de la Mafia Andina, que era algo de lo que estábamos escuchando ahora. Tuvimos de Son de Señor Maniquí, unas palabras de la Mariela Espinosa, y también este estreno mundial, como le hemos dicho, de la Mafia Andina con Warmi Hatari. ¿Cómo estás, Cris? Buenas tardes. Hola, Vane, muchas gracias por tenernos aquí hoy, esta tarde tan linda. Mick, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido este proceso de vincularte a esta campaña? ¿Por qué estamos juntándonos en esta campaña de Mujeres sin Violencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vane? Tuvimos la suerte y el gusto de ser invitados por Cris justamente. Creo que porque se ha visto en estos 2 años que la Mafia Andina ha estado ya en escenarios, que desde su lugar, de la Mafia Andina, desde su lugar de, no sé si decir representante, pero de dar la voz al mundo quichua hacia el resto del mundo, dar la voz del mundo andino a través del hip hop, pero de los conceptos bien arraigados del bandido, que lo vive Taki Amaru, que es la líder y la cantante y la escritora de las letras de la Mafia Andina. Le ha llegado a la gente los varios mensajes que vienen de ahí, pero entre estos está el del empoderamiento de la mujer, ¿no? La Taki es una mujer muy empoderada de sí misma, de su cuerpo, de lo que dice, de lo que habla y así. Y en la Mafia Andina está expresado eso, y creo que eso ha llegado de alguna manera y estuvo muy alineado con la campaña de Mujeres sin Violencia. Así que nada, recibimos la invitación y se hizo un tema específico para esto. El otro tema que hablaba de algo muy femenino de la Mafia Andina justamente ya tenía un video, y además quería que la Taki tuvo una idea para hablar específicamente de la violencia. Y específicamente incluso la idea de ella fue hablarles de las mujeres más jóvenes, de las mujeres que recién están empezando tal vez a tener relaciones y así surgió este vínculo con la campaña. Cris, cuéntanos de qué va la campaña, por qué la GIZ decidió hablar de este tema que digamos que está permanentemente con las mujeres, que camina entre nosotras, pero que muy pocos empiezan a trabajarla y sobre todo a hacer una campaña sobre este tema. En realidad, sí, tienes razón, es una campaña bastante única en el mundo también. Ni siquiera en Alemania hay este tipo de campañas de prevención y de sensibilización para prevenir la violencia contra las mujeres. En realidad es un trabajo que han venido haciendo mis colegas desde hace ya más de 8 años a nivel regional de Sudamérica, y el gobierno ecuatoriano fue uno que decidió continuar este trabajo. Entonces, el proyecto de la GIZ ahorita es solamente a nivel de Ecuador, pero ya se ha venido trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo. Es decir, mis colegas cuentan también con muchísima experiencia y estamos muy motivados, y yo también muy contenta de aportar con mi conocimiento a Mujeres sin Violencia. Sigan a Ecuador, que se llama la campaña en su nombre completo. Nos pueden encontrar en redes con el hashtag Mujeres sin Violencia S de Ecuador. Y también, estamos en Facebook, en Instagram, y nuestra web www.mujeressinviolencia.org. Ahí pueden encontrar mucha más información. Mick, en esta relación de trabajo de las Mujeres sin Violencia, ¿cómo tú te sientes interpelado siendo un hombre también, no? O sea, viviendo en este mundo como está, ¿cómo te interpela este tema a ti?
Bueno, mi relación, digamos, con los temas feministas y las luchas de mujeres no es de ahora, ni no es solo por esta campaña. Eh, Siempre ha sido, sí, un poco a través de la música, que yo me he conectado con gente como La Calle Callejera, por ejemplo, eh, y me he empapado de todo este tema y es algo que me toca y me sensibiliza porque soy persona y porque uno tiene que darse cuenta de las distintas problemáticas y de las distintas situaciones en el mundo que solo no funcionan como deberían, y la desigualdad entre hombres y mujeres es un hecho, el que vivamos en un patriarcado es un hecho, y no por ser hombre yo dejo de ver eso, de ser sensible a eso y de querer desde mi lugar hacer el aporte que yo pueda, ¿no? Así como en este caso estamos participando en esta campaña con la Mafia Andina, yo he estado también en marchas, hemos hecho asimismo música, canciones específicas, como conciertos dedicados a este tema, como participar en cosas más grandes que tienen que ver con todos estos temas de la mujer. Así que sí, no es una coincidencia que ahorita yo esté involucrado con esto, o sea, ha sido algo que ya viene de hace tiempo. Sí, te pregunto justo esto porque no sé cómo tú lo ves con tus colegas músicos, con hombres, digamos, sobre todo, porque en general lo que siempre se dice es que las mujeres hablamos de nosotras y es una especie de defensa de grupos, siempre las mujeres hablando de estos temas, pero ¿qué pasa del otro lado también? O sea, cómo los hombres están tomando este tipo de iniciativas y cómo se organizan también, cómo tú lo has visto con los músicos que están a tu alrededor. O sea, todavía hay de todo, lamentablemente todavía son temas que están, no creo que solo en el país, sino en el mundo entero, que están recién avanzando de a poco, si bien el movimiento feminista tiene un montón de avances en los últimos años, desde el siglo pasado hasta ahora, pero en los últimos 2 años tal vez mucho, gracias al que el mundo es más pequeño y a las redes sociales ha sido más visible. Los problemas siguen existiendo. Entonces, si tú me hablas de los músicos hombres, hay de todo. O sea, hay desde las personas que sí se sensibilizan y que sí empiezan a pensar en otras cosas, empiezan a pensar por qué las cosas funcionan así, no es tan normal que exista tanta violencia, o tal vez yo no sabía ni me daba cuenta que existía tanta violencia. Hay otras personas que les parece casi ridículo, ¿me entiendes? Que lo ridiculizan, que lo toman como un chiste. Hay otras personas que directamente están en contra. Yo casi no llego a entender bien por qué, a menos que tengas un pequeño abusador dentro tuyo que tal vez exista realmente o tal vez esté solo ahí medio guardadito por algún lado, pero no entiendo por qué podría estar en contra de algo que simplemente sería una búsqueda de una armonía, de un mundo más vivible, pacífico y llevadero para todas y todos. Entonces hay de todo y a veces vale la pena discutir y hablar de estos temas y a veces vale la pena luchar desde otro lado, porque a veces una discusión de persona a persona no llegas a nada, termina en una pelea o lo que sea, y no, tampoco ese es el objetivo, pero sí se ve de todo, pero en todo caso creo que sí se va sensibilizando de a poco, sí se va sensibilizando y visibilizando realidades que, eso te digo, tal vez si uno no las vive o si no son tan cercanas, no se da cuenta que existe tanto aquí. Creo, eso te digo, creo que a mí no me gusta hablar de solo en el Ecuador, porque creo que no es un problema solo de acá. Sí, Crida, en realidad, vinculando con esto que dice el MIC, ¿por qué pensamos la campaña de esta forma? ¿Por qué pensamos en deportistas? ¿Por qué pensamos en música? ¿Por qué se presenta así la campaña? Eso te iba a decir, lo que dice Mika ahorita es súper importante también, porque más que nosotros hemos tratado en nuestras alianzas con personas deportistas, músicas, etcétera, tratamos de obviamente llegar a un público más amplio, pero lo que dice Mika es súper importante. Las redes sociales y el internet son hoy en día la información, ¿verdad? La fuente de información más importante, que además de todo es accesible para la mayoría de gente y gratis. Entonces tratamos de utilizar esta herramienta para esparcir muchísima información que pueda crear conciencia. Porque obviamente no solo es siempre un arma también de doble filo, ¿no? Porque claro, nosotros estamos tratando de concientizar a la gente
y a la vez se han hecho muchísimos más públicos muchísimos casos de violencia a través de esta herramienta de comunicación que es el Internet. Y volviendo un poco a lo que vinimos a presentarles también desde el principio del programa, la canción de Mariela, de Señor Maniquí, que se llama Son, partió de los eventos o esos casos súper públicos de violencia contra las mujeres a principios de este año aquí en el Ecuador, y que fueron tan fuertes y que nos choquearon tanto que nos hicieron salir a las calles y demandar justicia. Entonces también es bonito saber que, bueno, aunque sea una canción súper triste, inspiró esos casos también súper impactantes, inspiraron algo muy bonito con lo que ahora nosotros estamos otra vez tratando de crear de nuevo conciencia. Y sobre todo, la canción de Mariela a mí me impactó mucho y por eso yo quise trabajar con ella, hacer esta canción, porque quita también mucho o rompe mucho con los mitos de quiénes son estas personas que son agredidas, ¿no? Entonces, en una parte de la canción cuando ella dice son la vieja, la niña, la vieja, la blanca, la negra, la rica, la pobre, entonces es una verdad muy grande porque así de diversas son las personas agredidas por violencia contra las mujeres. Con el tema de Taki, que fue algo que ya escribimos un poco, bueno, escribió obviamente Taki con un poco más de información de nuestra parte, un poco más centrado en la violencia psicológica, era también un tema muy importante para nosotros porque es algo que no se ve como los golpes, que no se ve como las cicatrices, pero en realidad es el tipo de violencia más presente en las sociedades, en todos los estratos sociales también. Entonces, son temas de los que queremos hablar y qué mejor que llegar de manera diferente que los típicos videos informativos o los típicos textos informativos por los que mucha gente no se interesa, crea un rechazo, sino nosotros a través del arte y de la música topar estos temas y hacer que la gente se interese por sí misma. Sí, sobre esto, DJ Mick, ¿cómo ustedes, digamos, como tú dices bien, o sea, vienes trabajando en varios espacios, cómo hacer para que la música pueda atravesar más espacios jóvenes, en festivales, cómo hacer para que la temática sobre la justicia finalmente se pueda introducir de una forma distinta? Porque como bien dice la Cris, es a veces difícil como llegar con una charla informativa tal, sino que la música también te permite como articular de una forma distinta. Claro, o sea, justo la música mismo, un proyecto musical puede ser un instrumento y una herramienta para eso, ¿no? Para comunicar otras cosas que van más allá de solo la música y ese proyecto desde un lugar más de ego, de lo que sea. Creo que la Mafia Andina tiene mucho de eso porque es un grupo que tiene objetivos, yo diría, políticos súper claros. Uno es el del empoderamiento femenino, definitivamente, el hablar de la mujer y de la realidad de la mujer desde el ataque, ¿no? Eso, las letras no son, yo no tengo mucho que ver ahí, sino desde el ataque, pero desde su realidad como mujer joven, como madre, como mujer que además ha tomado decisiones muy fuertes a lo largo de su vida. Hablar desde ahí de una manera como es rap, también a veces se habla de una manera más cruda, más directa, así. Y también están otros temas como lo que hablamos hace un rato de la introducción del mundo andino, que es otro tema político también. Entonces, a través de la música, que puede ser divertida, que puede ser agradable, nosotros tratamos eso, hablábamos hace un rato con Chris, el disco de la Mafia Andina, estamos tratando de que se oiga súper bien, súper profesional, de que cualquiera que lo escuche en cualquier parte del mundo, entiendas o no quichua, entiendas o no español, que suene bien, que tú dices esto está bien hecho y así. Entonces, estamos haciendo, digamos, como producto, entre comillas, un buen producto, pero que lo que se diga, que el mensaje también sea súper fuerte, que diga algo, que te sacuda un poco. Creo que esa es la manera, porque nosotros vamos a tratar de entrar en las lógicas de cómo se maneja cualquier banda, ¿no? Sin utilizar tal vez demasiadas fórmulas comerciales, sino haciendo lo que nos gusta sinceramente, pero entrar en las lógicas, como tú dices, de festivales, de radios, de salir a giras, de tocar en los círculos que se pueda tocar de las distintas ciudades y así, pero siempre teniendo en claro que estamos dando mensajes y que esa es una de las principales razones que nos mueven a llevar adelante el proyecto. No solo la música o lo que eso pueda darnos a nosotros después, sino que el dejar el mensaje ahí, el esparcir ciertas ideas que creemos que son importantes. Entre esas,
ideas que se alinean mucho con la lucha feminista. Gracias, José. Cris, ¿cómo estamos viendo la campaña y cuáles son los siguientes pasos de la campaña? ¿Hacia dónde quieren llevarlo? Si es que quieren dar talleres, ¿hacia dónde lo están pensando? Lo de los talleres es otra cosa, pero también los ofrecemos. La campaña es, el objetivo de la campaña es principalmente informar, por lo cual les invito también a todos y todas y todes que estén escuchando a entrar a nuestra página web, como les decía, mujeresinviolencia.org. Arriba encuentran una pestaña que se llama Tu Compromiso, en el que pueden leer a un par de recomendaciones de cómo cambiar los comportamientos del día a día para crear un mundo más equitativo y dejarnos su correo electrónico para así nosotros poder hacerles llegar más información que tenemos también disponible en redes sociales, en el blog de la página web de la campaña. Talleres se realizan a nivel del programa Previ Mujer de la GIZ, del cual forma parte la campaña. Se realizan talleres de concientización para niños, niñas y adolescentes. Es decir, son dos metodologías diferentes. La una es para niños y niñas de 6 a 9 años y la otra para adolescentes a partir de los 14. Esas dos, si quieren, pueden tomar contacto a través de nuestras redes o de nuestra página web para más información, para que sepan cómo se ofrece. Pero también se ofrecen capacitaciones para adultos a nivel de empresas, de instituciones, universidades. Y una parte también muy interesante del programa es que se ha realizado un estudio a nivel nacional que se llama Costos País, que determina cuánto le cuesta al Estado y también a la empresa privada del Ecuador la violencia más que nada doméstica. Es una cosa bastante heteronormativa, pero es también una información muy importante, porque a la final es para los gerentes de las empresas una motivación más grande decirles: usted está perdiendo plata, haga algo, prevenga la violencia de género. Tal vez ahí se crea un poco más de motivación para en realidad dejar de hablar tanto y hacer más cosas. Bueno, les agradecemos al MIG y a la Cris por estar esta tarde con nosotros. El MIG ha quedado en venir con Ataki cuando el disco de la Mafia Andina esté listo. Sí, y a sí. la Cris desearle un feliz viaje porque se vuelve a Alemania, ¿no? Así sábado. que últimas palabras, chicos, ¿qué nos quieren decir sobre la campaña, sobre sus trabajos? El micrófono es suyo. Bueno, yo les quiero decir que estén pendientes de la campaña Mujeres sin Violencia y de lo que se viene ahora prontito con esta campaña, que son los 2 videos, el de Señor Maniquí, de Mariela Espinosa, y el de La Mafia Andina, de Taki Amaru. Se llama Son, ¿no es cierto? El de Mariela. Son de Señor Maniquí, Sí. exacto. Ese ya está al aire desde hace un mes y un poco más. Y Warmi Hatari de La Mafia Andina se viene dentro de los próximos días. Hay video. Son Claro. videos, los dos son súper lindos los videos, súper bien hechitos, suena bien la música, pero sobre todo hay un mensaje fuerte detrás sobre las mujeres sin violencia, así que es importante que lo vean. Les invitamos a verlo, a compartirlo y a que estén pendientes. Cris. Yo me despido con el lema de la campaña, que es Mujeres sin Violencia, porque así gana el Ecuador. Muchas gracias a nuestros invitadas, nuestro invitado. Y ahora nos vamos a escuchar a Johnny Hawker con Lineker, Flutúa, y Miss Nina y King DJ con Reinas. A la vuelta volvemos con Transfeminicidios. Sea de verdad.
Mariela Condo, los invito a escuchar todas las noches este programa La Noche Boca Arriba, donde ustedes podrán enterarse de muchos temas hermosos como libros, poesía, invitados, todos están bienvenidos. Abra la puerta, señora, venda un canelacito. La música, el cine, el teatro, la danza, la literatura, las artes plásticas, los patrimonios, la ciudad, están en La Noche Boca Arriba. Martes, miércoles y jueves a las 18 horas. Sube con nosotros al filo de la noche. La Noche Boca Arriba. Punto Noticias. Exploramos nuevos formatos y contenidos. Investigación de fondo. Análisis y reflexión. María Isabel Ceballos y Washington Yepes asumen este nuevo reto. Punto Noticias, tercera emisión. 17 horas. Lenguas Diversas. Es un espacio de discusión y reflexión de la cotidianidad, del placer, lo corporal, lo colectivo, lo individual, las dificultades y los retos de ser mujeres y diversidades sexogenéricas en la modernidad. Me acosté a caminar durmiendo. Dios, déjame salir del centro, navegué. Estamos de regreso con nuestras invitadas. Ahora estamos con Nicole Gavilanes y Nua Fuentes. Nicole, lo llaman Nico, persona trans no binaria, tiene 21 años, estudia psicología y es parte del directorio del proyecto Transgénero. Y a la Nua, pues, conocida visitante de la radio, de la academia también, mujer transgénero, lesbiana, activista transfeminista, codirectora del proyecto Transgénero, vocera de la plataforma nacional Pacto Trans de Ecuador, parte de varios colectivos feministas de Quito como Marcha de las Putas, Concha Batucada, Lesbo Feminista, cofundadora de Máquina Púrpura Fanzine, servidora pública de atención a grupos prioritarios, socióloga, convención en política, ciencias políticas y artista performer. Haces todo, ¿no? Ojalá me diera la vida para hacer más. Bueno, estamos acá porque queremos hablar de transfeminicidios, pero queremos empezar esta pregunta haciéndoles a Nicole y a Nua, ¿qué es ser trans primero? ¿Y qué es ser trans en Ecuador y en Quito? Bueno, yo tal vez quisiera hacer un poco de una distinción generacional, ¿no? Porque justamente hace rato estamos hablando de nuestras diferencias de edades y yo creo que sí ha habido un cambio un poco. Obviamente faltan muchas cosas, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que más me llamaban la atención cuando yo era menor de edad, era que ya cuando, por ejemplo, comencé a escuchar el tema de personas trans, siempre era a través de revistas o algo así donde mostraban temas de asesinatos, temas, por ejemplo, relacionados al trabajo sexual, o en burlas, o en chistes degradantes y cosas así, ¿no? Entonces yo incluso ponía, cuando por fin me enteré por ejemplo, comenzaba a leer de personas transgénero, transexuales, travestis, ponía estas palabras en los buscadores y salía solo información terrible, ¿no? Pornografía, este tipo de noticias. Entonces era cosa que no me daba la información que yo necesitaba, ¿no? Entonces sí, yo crecí viendo ese estereotipo de lo que era ser una persona trans, todo lo que las personas trans tenían que enfrentarse, y fue también un proceso sumamente difícil, ¿no? Porque en una instancia yo decía, bueno, yo no quiero que a mí me pase eso, yo no quiero vivir esta vida tan terrible que leía, ¿no? Y era algo que también a mí adentro me generaba otros problemas y bueno, cuando por fin llego a tener un poco de más madurez y afrontar este tema ya socialmente, también viene este tema de cómo es la violencia, la discriminación, incluso en el tema del espacio público, ¿no? Cómo es percibida una identidad femenina, el acoso sexual, la brecha laboral de género, no sé, un montón de cosas de las que yo me vi enfrentada y entonces sí, yo creo que si bien ha cambiado algunas cosas, hoy podemos acceder a mucha información todavía, y al menos para mí, las personas que vienen antes de mí, ser una persona trans siempre ha sido un reto, ¿no? Un reto y también ir sorteando estas desventajas,
tal vez esta violencia estructural, esta violencia del sistema y esta violencia social, y como intentando salir adelante, ¿no? Entonces, para menos a mí ha sido un poco así, ¿no? Nicole. Bueno, como dice Nua, antes me parece que no había tanta información como ahora, y realmente es bueno, en parte es muy bueno, porque puedes saber de lo que no sabías, ¿no? Y te puedes informar y saber lo que es este gran paraguas de lo trans, ¿no? Porque es muy amplio, así. Por eso yo llegué a definirme así, ¿no? Porque, o si no, yo tal vez hubiera hecho una transición diferente a la que yo hice. Sin embargo, hay mucha violencia. Tal vez tal vez las personas trans masculinas no recibimos la misma violencia que reciben nuestras compañeras mujeres trans. Entonces, de ahí se puede ver cómo agreden a lo que serían los cuerpos femeninos, ¿no? Que son nuestras compañeras. Y entonces, es una lucha de todos que aún no creo que termine pronto en realidad. Pero poco a poco la información nos ayuda a informarnos y a entender mejor otros puntos de vista. Cuéntanos este gran paraguas, Nua, de lo trans. ¿Qué está ahí? Y que un poco, yo sé que la gente puede googlear, pero cuéntanos un poquito para la gente que nos está escuchando de estas diferencias, digamos, básicas, para tener una idea, y quien quiera, pues, el proyecto Transgénero tiene esta información. Hay algunos colectivos LGBTIQ donde podemos adquirir esta información, pero si nos quieres contar un poco este paraguas de lo que Nicole nos ha hablado, ¿qué está en esta gran palabra trans? Bueno, primero quisiera comenzar con una pequeña reflexión. Yo cuando seguía también mi proceso tal vez de transición o mi proceso identitario, ¿no? O sea, me remonto a mi adolescencia, era como intentar encontrarme entre todas estas etiquetas que me mostraban, el ser hombre, el ser mujer, y ahí era muy complicado, especialmente para alguien como yo, ¿no? Entonces, porque bueno, decía, sí, por ejemplo, decía, ya hay un componente, y mi identidad realmente yo la identifico bastante de lo femenino, pero no me gustan los hombres, ¿no? Y tenía esa idea de que, sí, bueno, si es que iba a ser mujer, tenía que gustarme los hombres, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos existen, ¿no? Nos hacen pensar que hay como una manera adecuada o correcta de ser hombre y de ser mujer, ¿no? Y eso también lo enfrentan personas gays y lesbianas, por ejemplo, ¿no? Nos enfrentamos a esta visión de creer que tenemos que seguir ese camino para poder ser aceptado, incluso siendo una persona trans. Bueno, ya si eres una persona trans, tienes que operarte, tienes que llamarte así, tienes que hacer esto, comportarte de tal manera, y entonces nosotros también decimos, no hay una sola manera de ser hombre y mujer, hay varias maneras, ¿no? Y también hay varias maneras de ser una persona trans. No todas las personas, por ejemplo, nos operamos o tomamos hormonas, o incluso hay personas que realizan una transición más social y no tanto que pasa por lo físico o lo hormonal, ¿no? Entonces, eso hay que entender, que no hay que cerrarnos a puntos de vista, sino intentar entender, y eso también es algo que incluso hoy la psicología, y bueno, desde el activismo político lo ponemos, es un reto, pero tenemos que intentarlo, ¿no? Los paraguas más comunes de la terminología trans es la persona transgénero y la transexual, teniendo en cuenta que tal vez la persona transexual es como la persona que ha transicionado ya físicamente, pero bueno, ahí nosotros realmente más que querernos posicionar sobre estas etiquetas tan rígidas, queremos referirnos desde el término trans en general, ¿no? Porque entendemos que no es que solo existe un término o el otro, sino que en medio hay un montón de posibilidades, y nosotros más o menos nos movemos por esa posibilidad. Incluso, como decía Nico, en el tema de la identidad, ¿no? Ya, bueno, tal vez no me quiera reconocer como mujer, sino tal vez como una persona no binaria, ¿no? Y sí, esas también son posibilidades que nosotros luchamos, ¿no? Poder hacerlo sin poder recibir esa violencia, ese mal manejo del sistema que nos ponga en vulnerabilidad, especialmente sobre nuestros derechos, ¿no? En mi conocer a varias personas que están en este espacio, digamos, de lo trans, que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+,
me gusta un montón la palabra transitar. Me parece una palabra que nos ayuda a todos, a todas, a todes a entender que estamos transitando en la vida, que hoy podemos considerarnos mujer, hombre, pero también podemos ir averiguando otras cosas, sintiendo cuáles son nuestras necesidades y un poco dejar esta moral atrás y empezar a entendernos y a empezar a entender a los otros, a las otras, a los otros, cuál es su proceso en la vida. Justo ayer en el programa Vanguardiando con Ivette Selvi estaban hablando sobre la revuelta en México de las mujeres que salieron a botarlo todo, a acabar con todo, porque no hay justicia, porque la justicia es patriarcal, porque les importa más las paredes, los vidrios que las vidas de estas mujeres. Y sobre eso quisiera preguntarles a ustedes sobre el tema de los transfemicidios. Del dato que nos han pasado del boletín de prensa de Silueta X, en lo que va del año ha habido 11 muertas. Eso significa que más o menos son una mujer cada semana, una trans mujer. ¿Cómo ustedes sienten esto? ¿Cómo les interpela y cuál es la exigencia? Okay. Bueno, yo lo que quería decir es que sí hemos visto un repunte tal vez en este periodo último. No obstante, yo creo que sí es el tema de violencia a mujeres trans, a personas trans, ha sido un tema que lamentablemente siempre ha estado y que lastimosamente no ha tenido la visibilidad suficiente ni el tratamiento adecuado, ¿no? Porque, por ejemplo, hace rato hablábamos con Nico de cómo lo representan los diarios, de cómo está la importancia social sobre estos actos y al final cómo quedan en la impunidad, ¿no? Entonces, de todos estos actos que generalmente por año, más o menos, son como 9 a 10, y estos son datos de observatorios civiles, porque del Estado tal vez no hay un correcto manejo sobre estos temas, y que tanto así que ni siquiera se logra registrarlos adecuadamente, ¿no? Entonces no se puede tener una cifra estatal si no se tiene de los observatorios, y no se puede llevar un seguimiento muy exhaustivo porque tampoco muchos de estos casos no terminan concluyéndose, y cuando no se concluye dan paso a la injusticia, ¿no? Que es la impunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es preocupante el tema de los asesinatos de personas trans, especialmente de mujeres trans. También muchos de ellos caen en una lógica de feminicidio. Los asesinatos de mujeres trans, del transfeminicidio es una parte del feminicidio, porque se entiende hacia una violencia hacia una identidad femenina, ¿no? Y también, si es que lo revisamos, muchos de ellos incluso tienen que ver a veces incluso con exparejas o exconvivientes, y cuando el policía o el fiscal o el Estado coge estos casos, no logra entenderlos en esa lógica, ¿no? Entonces, como no logra entenderlos, como no logra entender la identidad de esta persona trans, no logra procesarlos de manera adecuada, y eso es un problema sumamente terrible, ¿no? Que tal vez deberíamos darnos herramientas o la legislación debería cambiar a hacerlo de una manera más explícita. No sé, porque hay un muy mal manejo desde el lado de la justicia en estos casos, ¿no? Y es algo que a nosotros nos preocupa de manera tremenda, ¿no? Sí, es muy preocupante porque, como le comentaba igual a Nua, me puse yo en internet a buscar sobre este tema, y sabes que solo tú encuentras como que la noticia, y no encuentras más, o sea, ¿y qué pasó después? ¿No? Y se arregló, se concluyó, se pudo detener a la persona, y realmente no encuentras más, y es preocupante que no se pueda llegar a detener a estas personas, ¿no? Que están haciendo daño, y no sé, es algo muy injusto, yo lo veo muy injusto en realidad, porque deberían llegar a fondo de todo esto y que no quede impune, porque si tú no le detienes a la persona va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Entonces, es eso. Bueno, y también tener en cuenta que muchas veces los medios solo sirven a veces para revictimizar a las personas trans en su tratamiento, ¿no? Porque la noticia se lo toma como algo que llama la atención, algo que la gente lo ve, pero como en un sentido más como mediático, como de entretenimiento, como en el entretenimiento, pero no se ve la importancia del seguimiento del caso, de ver qué va a pasar después, de los problemas que hay detrás de esto, de cuántos asesinatos hay, de cómo si es que hubo o no solución. Entonces
eso es un gran problema, ¿no? Entonces, yo creo que empezando de por ahí, no solo es el tema de que los medios pongan cada vez que salga un asesinato, sino también de saberlo tratar adecuadamente, ¿no? Darle el respeto que merece y sobre todo también el respeto a la identidad que merece, ¿no? Porque si hablamos que desde el sistema legal no lo pueden hacer, imagínate los medios y imagínate la gente en general, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema súper complejo, ¿no? Sí, efectivamente, el tratamiento tanto a feminicidios como a transfeminicidios terminan siendo crónica roja que nos cuenta del suceso, pero no nos cuenta sobre la justicia y revictimiza a las personas que han sido asesinadas en condiciones de vulnerabilidad, de clandestinidad. Ustedes, aparte de esto, como proyecto transgénero, ¿tienen alguna forma de ayuda a familiares o a compañeros que, por ejemplo, están siendo amenazados o familiares de gente que ha sido víctima de estos casos? No sé si ustedes como proyecto transgénero tienen algún procedimiento. Bueno, nosotros en algunos casos específicos hemos dado asesoría jurídica. Lamentablemente no es un servicio que lo podamos ofertar porque también es para nosotros complicado teniendo en cuenta que somos una organización, a pesar que somos una organización formal, somos sostenidos en base a un voluntariado, no es que existe algún tipo de retribución económica de ningún tipo, entonces es muy complicado, ¿no? Pero generalmente la gente que nos llama y nos consulta, le damos la asesoría y conocemos los medios para manejar este tema, ¿no? Yo quisiera que se ponga también en la importancia de la violencia de las personas trans. Muchas veces se habla de la transfobia como algo que no, como que tal vez es secundario, ¿no? En el tema de los problemas sociales, ¿no? Pero no nos olvidemos que la transfobia también es una forma de sexismo, ¿no? O sea, desde la academia incluso la teorizamos así. Y es por eso que nosotros hacemos este énfasis desde la visión del feminicidio, ¿no? Porque muchos de estos asesinatos caen bajo esta visión, caen bajo la visión también desde una impunidad, desde un sistema patriarcal, desde una visión patriarcal de cómo se da las relaciones, cómo se da el tema de la violencia sobre los cuerpos femeninos y feminizados. Entonces, para nosotras es sumamente importante que se posicione este debate y más que todo que existe ese interés, ¿no? de toda la ciudadanía, ¿no? No se va a poder alcanzar la igualdad, no se va a poder alcanzar la justicia hasta que se solucione estos problemas, ¿no? Y eso es la razón por la que hoy tenemos, por ejemplo, las nuevas Cochinelli están realizando una acción sobre la violencia vivida en tiempos de despenalización antes de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Y entonces yo creo que ese caso nos da mucho para pensar en ver en cuántos derechos han sido vulnerados para las personas trans. Yo me refiero en caso de las personas trans, de esas que quizás por no tener una familia que los cuide tuvieron que salir de la casa por ser trans, por esa situación no pudieron acceder a la educación, no pudieron acceder al trabajo, terminaron, qué sé yo, realizando algún tipo de trabajo sexual, estuvieron en este espacio de la calle y, qué sé yo, sucede un tema de violencia, ¿no? Entonces hay que ver este conjunto de vulneraciones de derechos que generalmente no se va, no solo es el momento de la violencia en la que se da, sino es todo este conjunto de vulneración de derechos que hacen que las personas trans nos encontremos en estas situaciones de vulnerabilidad que nos hacen propensas a este tipo de violencias, ¿no? Entonces es un debate muy complejo, ¿no? Entonces hay que seguirlo entendiendo, creo. Agradecemos un montón a la NUA y a Nicole por estar esta tarde con nosotros, con nosotras, y explicarnos un poquito, así como la punta del iceberg de este tema, que seguramente en otros programas vamos a tratarlo. Solamente terminar el programa de Lenguas Diversas contándoles que el día jueves hay un micrófono abierto, que es un espacio para compartir poesía, relatos, canciones, historias de vida, música, performance a la gente que quiera hablar sobre aborto. Este es un tema que está organizado por la plataforma Aborto Libre EC y que trata de la despenalización social. Así que si quieren más información, búsquenlo en la plataforma y nos estamos despidiendo de nuestro 6º programa de Lenguas Diversas. Nos vamos a despedir con Ruby, esto es Confiesa. Gracias.